La ruptura fue siempre el reverso oscuro de la alomancia. La dote genética de la persona podía convertirla en un alomántico en potencia, pero para que el poder se manifestara, el cuerpo debía sufrir un trauma extraordinario. Aunque Elend hablaba de lo terrible que había sido su paliza, en nuestro tiempo liberar la alomancia en una persona era más fácil que antaño, pues teníamos la infusión del poder de conservación en las líneas. La ruptura fue siempre el reverso oscuro de la alomancia. La dote genética de la persona podía convertirla en un alomántico en potencia, pero para que el poder se manifestara, el cuerpo debía sufrir un trauma extraordinario. Aunque Elend hablaba de lo terrible que había sido su paliza, en nuestro tiempo liberar la alomancia en una persona era más fácil que antaño, pues teníamos la infusión del poder de conservación en las líneas de sangre humana a través de las pepitas que el Lord Legislador concedía a la nobleza. Cuando Conservación estableció las brumas, tenía miedo de que Ruina escapara de su prisión. En aquellos días tempranos antes de la ascensión, las brumas empezaron a hacer que la gente rompiera como en nuestra época, pero ese acto de las brumas era una de las únicas formas de despertar la alomancia en alguien, ya que los atributos genéticos estaban enterrados a demasiada profundidad para que afloraran con una simple paliza. Las brumas de esos días crearon solamente brumosos, no hubo nacidos de la bruma hasta que el Lord Legislador dio uso a las pepitas. La gente malinterpretó la intención de las brumas, ya que el proceso de ruptura alomántica hacía que algunos murieran, sobre todo los viejos y los niños. No era este el deseo de Conservación, pero había renunciado a la mayor parte de su consciencia para formar la prisión de Ruina, y las brumas tuvieron que funcionar como mejor pudieron sin direcciones específicas. Ruina, sutil como siempre, sabía que no podía impedir que las brumas hicieran su trabajo, pero pudo hacer lo inesperado y animarlas. Y, así, ayudó a hacerlas más fuertes. Eso causó la muerte de las plantas del mundo y creó la amenaza que sería conocida como la profundidad. 81. Button text-emails, Electrum. VIN se volvió hacia Ruina, proyectando una sonrisa. La nube de retorcida bruma negra parecía agitada. Así que puedes influir en un solo esbirro, replicó Ruina, volviéndose sobre sí mismo, alzándose en el aire. Ben lo siguió, alzándose para abarcar con la mirada el dominio central entero. Debajo, pudo ver a los soldados de Demox corriendo al campamento, despertando a la gente, organizándolos para la huida. Algunos de ellos seguían ya los senderos en la ceniza hacia la seguridad de las cavernas. Pudo sentir el sol, y supo que el planeta se hallaba demasiado cercano a él para estar a salvo. Sin embargo, no podía hacer nada más. Ruina no solo la habría detenido, sino que ella no comprendía aún su propio poder. Se sentía como debió de sentirse el Lord Legislador, todopoderosa, pero torpe. Si trataba de mover el mundo, solo empeoraría las cosas. Pero había conseguido algo. Ruina dirigía a sus colos hacia la ciudad a paso vertiginoso, pero no llegarían a los pozos hasta dentro de varias horas. Tiempo suficiente para que la gente se refugiara en las cavernas. Ruina debió de advertir lo que ella estaba estudiando, o tal vez sintió su complacencia. ¿Crees que has vencido?, preguntó, divertido. ¿Por qué? Porque has conseguido detener a un puñado de Kandra. Siempre fueron los esbirros más débiles que el Lord Legislador creó para mí. Tengo por costumbre ignorarlos. Sea como sea, Ben, no puedes creer de verdad que me hayas derrotado. Ben esperó, viendo cómo la gente huía a la relativa seguridad de las cavernas. Mientras el grueso llegaba y los soldados los separaban por turnos, enviándolos a las diferentes entradas, su buen humor empezó a desvanecerse. Había conseguido contactar con Elend, y aunque le había parecido una gran victoria en el momento, ahora podía ver que era poco más que otra táctica dilatoria. ¿Has contado los colos de mi ejército, Ben?, preguntó Ruina. Los he hecho con tu gente, ya sabes. He reunido a cientos de miles. Ben se concentró, enumerando al instante. Él estaba diciendo la verdad. Esta es la fuerza que podría haber lanzado contra vosotros en cualquier momento, dijo Ruina. La mayoría situados en los dominios exteriores, pero los he hecho venir, marchar hacia Lutadel. ¿Cuántas veces he de decírtelo, Ben? No puedes ganar. Nunca pudiste hacerlo. He estado jugando contigo. Ben se contuvo, ignorando sus mentiras. Él no había estado jugando con ellos, había estado tratando de descubrir los secretos que había dejado Conservación, el secreto que había guardado el Lord Legislador. Con todo, los números que Ruina había conseguido reunir seguían siendo asombrosos. Había muchos más colos que gente dirigiéndose a las cavernas. Con una fuerza así, Ruina podía atacar incluso una posición bien fortificada. Y, según contaba Ben, Elend tenía menos de 1000 hombres con entrenamiento de batalla. Además, estaban el sol y su calor destructivo, la muerte de las cosechas del mundo, la suciedad del agua y la tierra con varios palmos de ceniza. Incluso los ríos de lava, que ella había detenido, estaban comenzando de nuevo, pues cubrir los montes de ceniza solo habían proporcionado una solución temporal. Incluso una solución mala. Ahora que las montañas no podían entrar en erupción, en la tierra aparecían grandes grietas, y el magma, la sangre hirviente de la tierra, se abría paso por ahí. Estamos tan atrás, pensó Ben. Ruina tuvo siglos para planear esto. Aunque creíamos que éramos muy listos, caímos en sus tretas. ¿De qué sirve recluir a mi pueblo bajo tierra si van a morir de hambre? Se volvió hacia Ruina, que contemplaba su ejército colos, hinchado, girando sobre sí mismo. Sintió un odio que pareció incompatible con el poder que tenía. El odio la asqueó, pero no se desprendió de él. Esa cosa que tenía delante destruiría todo lo que ella conocía, todo lo que amaba. No podía comprender el amor. Construía solo para destruir después. En ese momento, invirtió su decisión anterior. Nunca volvería a considerar un ser vivo a Ruina. Humanizarlo daba demasiado respeto a la criatura. Hervir de furia, mirar, no sabía qué otra cosa hacer. Así que atacó. Ni siquiera estaba segura de cómo lo hizo. Se lanzó contra Ruina, forzando su poder contra el suyo. Hubo fricción entre ambos, un choque de energía, y atormentó su cuerpo divino. Ruina gritó, y, mezclada con Ruina, ella conoció su mente. Ruina se sorprendió. No esperaba que Conservación pudiera atacar. El movimiento de Ben se parecía demasiado a la destrucción. Ruina no supo cómo responder, pero devolvió su poder contra ella en un reflejo protector. Sus entidades chocaron, amenazando con disolverse. Finalmente, Ben se retiró, lacerada, repelida. Su poder era demasiado parejo. Opuesto, aunque similar. Como la alomancia. Oposición, susurró Ruina. Equilibrio. Sospecho que aprenderás a odiarlo, aunque Conservación nunca pudo. Así que esto es el cuerpo de un dios, preguntó Elend, haciendo rodar en su palma la perla de Atium. La comparó con la que le había dado Yomen. En efecto, Majestad, contestó Saced. El terrisano parecía ansioso. No comprendía lo peligrosa que era su situación. Los exploradores de Demox, los que habían regresado, informaban que los colos estaban solo a unos minutos de distancia. Elend había ordenado a sus tropas que se apostaran en las puertas de la tierra natal, pero su esperanza de que los colos no supieran encontrarlos era tenue, considerando lo que Saced le había dicho de Ruina. No puede sino venir aquí, explicó Saced. Se hallaban en la caverna rodeada de metal llamada el Cubil de la Confianza, el lugar donde los Kandra habían pasado los últimos 1000 años reuniendo y guardando el Atium. Este Atium es parte de él. Es lo que ha estado buscando todo este tiempo. Lo que significa que tendremos a un par de cientos de miles de colos tratando de arrancarnos la garganta, Saced, dijo Elend, devolviéndole la perla. Yo digo que se lo demos. Saced palideció. Dárselo. Majestad, mis disculpas, pero eso significaría el fin del mundo. Instantáneamente. Estoy seguro. Magnífico, pensó Elend. Todo saldrá bien, Elend, dijo Saced.
Elend frunció el ceño alterrisano, que permanecía tranquilo en su túnica. Ben vendrá, explicó Saced. Ella es el héroe de las eras, llegará para salvar a su pueblo. ¿No ves lo perfecto que es todo esto? Está preparado, planeado. Que tú vinieras aquí, que me encontraras en el momento exacto. Que podrías liderar al pueblo a la seguridad de estas cavernas. Bien, todo encaja. Ella vendrá. Interesante momento para recuperar la fe, pensó Elend. Hizo rodar la perla de Yomen entre sus dedos, pensando. Fuera de la sala, pudo oír susurros. La gente, mayordomos de Teris, líderes Ska, incluso unos pocos soldados, estaba escuchando. Elend podía oír la ansiedad en sus voces. Habían oído hablar de la llegada del ejército enemigo. Mientras Elend miraba, Demox se abrió paso cuidadosamente entre ellos y entró en la sala. Soldados en sus puestos, mi señor, dijo el general. ¿Cuántos tenemos? Demox pareció sombrío. Los 300 que traje, precisó. Más 500 de la ciudad. Otros 100 ciudadanos corrientes que armamos con esos martillos Kandra, o con armas de repuesto de mis soldados. Y tenemos 4 entradas diferentes a este complejo de cavernas que hay que proteger. Elend cerró los ojos. Ella vendrá, dijo Saced. Mi señor, observó Demox, llevando aparte a Elend. Esto tiene mal aspecto. Lo sé, contestó Elend, resoplando suavemente. Les diste los metales a los hombres. El que pudimos encontrar, respondió Demox en voz baja. La gente no pensó en traer metal en polvo consigo cuando huyeron de Lutadel. Hemos encontrado a un par de nobles que eran alománticos, pero solo eran nubes de cobre o buscadores. Elend asintió. Había sobornado o forzado a los nobles alománticos útiles a unirse a su ejército ya. Les dimos esos metales a mis soldados, dijo Demox. Pero ninguno de ellos pudo quemarlos. Aunque tuviéramos alománticos, no podríamos sostener esta posición, mi señor. No con tan pocos soldados, no contra tantos colos. Los retrasaremos al principio, por la estrechez de las entradas. Pero, bueno. Me hago cargo, Demox, dijo Elend con frustración. Pero tienes alguna otra opción. Demox guardó silencio. Esperaba que tú tuvieras alguna, mi señor, dijo. Ninguna, repuso Elend. El rostro de Demox se ensombreció. Entonces moriremos. ¿Qué hay de la fe, Demox? Preguntó Elend. Creo en el superviviente, mi señor. Pero, bueno, esto tiene muy mala pinta. Me siento como el hombre que espera su turno ante el verdugo desde que localizamos a esos colos. Tal vez el superviviente no quiera que tengamos éxito aquí. Al final, la muerte nos llega a todos. Elend se dio la vuelta, frustrado, abriendo y cerrando el puño en torno a la perla de Atium. Era el mismo problema de siempre. Había fracasado durante el asedio de Lutadel, fue Ben quien tuvo que proteger la ciudad. Había fracasado en Ciudad Fadrex, allí solo lo había salvado el hecho de que Ruina ordenara al ejército colos atacar en otro lugar. La regla más básica del gobernante era proteger a su pueblo. En este tema, Elend se sentía completamente impotente. Inútil. ¿Por qué no puedo hacerlo? Pensó Elend, lleno de frustración. Me pasé un año buscando cavernas de almacenaje que proporcionaran comida, solo para quedar atrapado con mi pueblo muriendo de hambre. Busqué el Atium todo ese tiempo, con la esperanza de usarlo para conseguir la seguridad de mi gente, y, cuando por fin lo encuentro, es demasiado tarde para emplearlo en nada. Demasiado tarde. Se detuvo, y se volvió para mirar a la placa de metal del suelo. Años buscando, Atium. Ninguno de los metales que Demox les había dado a los soldados había funcionado. Elend había supuesto que el grupo de Demox sería igual que los otros caídos por la bruma de Fadrex, que estaría compuesto por todo tipo de brumosos. Sin embargo, había algo distinto en el grupo. Habían estado enfermos más tiempo que los demás. Elend se abalanzó hacia adelante, pasó al lado de Saced y agarró un puñado de perlas. Un enorme tesoro, como ningún hombre había poseído jamás. Valioso por su rareza. Valioso por su poder económico. Valioso por su alomancia. Demox, exclamó, levantándose y lanzándole la perla. Come esto. Demox frunció el ceño. Mi señor. Cómetelo. Demox hizo lo que le pedían. Se quedó quieto un segundo. 300 hombres, pensó Elend. Separados de mi ejército porque fueron los que cayeron enfermos, los que estuvieron más tiempo enfermos. 16 días. 327 hombres. Una decimosexta parte de los que cayeron enfermos. Uno de los 16 metales alománticos. Yomen había demostrado que era posible un brumoso de Atium. Si Elend no hubiera estado tan distraído habría hecho la conexión antes. Si uno de cada 16 de los que caían enfermos permanecía en cama más tiempo, no implicaría eso que habían ganado la más poderosa de las 16 habilidades. Demox alzó la cabeza, los ojos muy abiertos. Y Elend sonrió. VIN flotaba ante la caverna, viendo con temor cómo aparecían los colos. Ya estaban sumergidos en el frenesí de sangre, eran miles y miles. La matanza estaba a punto de empezar. Ben gritó cuando se acercaron, abalanzándose de nuevo contra Ruina, tratando de destruir a la criatura con su poder. Como antes, fue repelida. Se sintió gritar, temblar mientras pensaba en las inminentes muertes de abajo. Sería como las muertes del tsunami en la costa, pero peor. Pues conocía a esta gente. Los amaba. Se volvió hacia la entrada. No quería mirar, aunque no podía hacer otra cosa. Su esencia estaba en todas partes. Aunque retirara su nexo, sabía que seguiría sintiendo las muertes, que la harían temblar y sollozar. Desde dentro de la cabeza, resonando, sintió una voz familiar. Hoy, hombres, os pido vuestras vidas. Ben descendió a escuchar, aunque no podía ver en el interior de la cueva por causa de los metales de la roca, todavía podía oír. Si hubiera tenido ojos, sabría que se habría echado a llorar. Os pido vuestras vidas, dijo Elend con voz resonante, y vuestro valor. Os pido vuestra fe, y vuestro honor, vuestra fuerza, y vuestra compasión. Pues hoy os llevaré a la muerte. No os pido que agradezcáis este hecho. No os insultaré diciendo que es algo bueno o incluso glorioso. Pero sí os diré esto. Cada momento que luchéis será un regalo para quienes están en esta caverna. Cada segundo que luchemos será un segundo más que miles de personas podrán respirar. Cada golpe de espada, cada colos abatido, cada aliento ganado es una victoria. Es una persona protegida un momento más, una vida extendida, un enemigo frustrado. Hubo una breve pausa. Al final, nos matarán, dijo Elend, con voz alta que resonaba por toda la caverna. Pero, primero, que nos teman. Los hombres gritaron ante estas palabras, y la mente amplificada de Ben pudo detectar más de 300 voces distintas. Los oyó dividirse, dirigiéndose a las diferentes entradas de la caverna. Un momento después, alguien apareció en la entrada frontal cerca de ella. Una figura de blanco salió lentamente a la ceniza, la brillante capa blanca ondulando. Empuñaba una espada en una mano. Elend. Trató de gritarle. No. Vuelve. Atacarlos es una locura. Te matarán. Elend contempló las oleadas de colos mientras se acercaban, pisoteando la negra ceniza, un infinito mar de muerte de piel azul y ojos rojos. Muchos llevaban espadas, los otros solo rocas y palos. Elend era una diminuta mota blanca ante ellos, un puntito en un interminable lienzo azul. Alzó la espada y atacó. Elend. De repente, Elend estalló con una energía tan brillante que Ben jadeó. Se enfrentó al primer colos, esquivando su espada y decapitando a la criatura de un golpe. Entonces, en vez de apartarse de un salto, giró al lado, descargando un golpe más. Otro colos cayó. 3 espadas destellaron a su alrededor, pero todas fallaron por poca distancia.
Elend se hizo a un lado, alcanzó a un coloso en el estómago, y luego blandió la espada, su cabeza apenas eludió otro golpe, y cercenó el brazo de un coloso. Todavía no se había empujado para apartarse. Ben se quedó inmóvil, viendo cómo abatía a un coloso más, y luego decapitaba a otro de un solo golpe fluido. Elend se movía con una gracia que nunca había visto en él. Ben siempre había sido mejor guerrero, aunque en este momento Elend la superaba con creces. Se movía entre las espadas colos como si formara parte de una lucha coreografiada de antemano, y ante su brillante hoja caía un cuerpo tras otro. Un grupo de soldados con los colores de Elend surgió de la caverna, cargando. Como una oleada de luz, sus formas explotaron de poder. También ellos se movieron entre las filas colos, golpeando con increíble precisión. Ni uno solo de ellos cayó mientras Ben miraba. Luchaban con milagrosa habilidad y fortuna, cada espada de los colos caía un poco demasiado tarde. Alrededor de la brillante falange de hombres empezaron a apilarse cadáveres azules. De algún modo, Elend había encontrado un ejército entero que podía quemar a Tium. Elend era un dios. Nunca había quemado a Tium, y su primera experiencia con el metal lo llenó de asombro. Los colos a su alrededor emitían todos sombras de Atium, imágenes que se movían antes que ellos, mostrándole a Elend exactamente qué iban a hacer. Podía ver el futuro, aunque solo fuera unos pocos segundos. En una batalla, era exactamente lo que uno necesitaba. Podía sentir que el Atium amplificaba su mente, que lo hacía capaz de leer y usar toda la nueva información. Ni siquiera tenía que pararse a pensar. Sus brazos se movían por voluntad propia, blandiendo la espada con asombrosa precisión. Giró entre una nube de imágenes fantasmales, golpeando la carne, sintiendo como si estuviera de nuevo en las brumas. Ningún colos podía enfrentarse a él. Se sentía lleno de energía, increíblemente bien. Durante un tiempo, fue invencible. Había engullido tantas perlas de Atium que casi tenía ganas de vomitar. Durante toda su historia, el Atium había sido algo que los hombres habían necesitado para almacenar y guardar. Quemarlo parecía un despilfarro que solo se usaba de vez en cuando, en casos de gran necesidad. Elend no tenía que preocuparse por eso. Quemaba tanto como quería. Y eso lo convertía en un desastre para los colos, un remolino de golpes exactos y fintas imposibles, siempre unos pasos por delante de sus oponentes. Un enemigo tras otro caía ante él. Y, cuando empezó a quedarse sin Atium, se empujó sobre una espada caída de vuelta a la entrada. Allí, con suficiente agua para ayudarle a tragar, esperaba Saced con otra bolsa de Atium. Elend apuró las perlas rápidamente, y luego regresó a la batalla. Ruina rabiaba y giraba, tratando de detener la matanza. Sin embargo, esta vez, Ben era la fuerza de equilibrio. Bloqueó todos los intentos de Ruina por destruir a Elend y los demás, conteniéndolo. No sabría decir si eres un necio, pensó Ben, dirigiéndose hacia la criatura, o si simplemente existes de un modo que te incapacita para considerar algunas cosas. Ruina gritó, abalanzándose contra ella, tratando de destruirla como ella había intentado destruirlo. Sin embargo, una vez más, sus poderes estaban demasiado igualados. Ruina se vio obligado a retroceder. La vida, dijo Ben. Dijiste que el único motivo para crear algo era poder destruirlo. Flotó junto a Elend, viéndolo luchar. Las muertes de los colos tendrían que haberla lastimado. Sin embargo, no pensaba en la muerte. Tal vez era la influencia del poder de conservación, pero solo veía a un hombre, debatiéndose, combatiendo, incluso cuando la esperanza parecía imposible. No veía muerte, veía vida. Veía fe. Creamos cosas para verlas crecer, Ruina, dijo ella. Para sentir placer al ver que lo que amamos se vuelve más de lo que era antes. Dijiste que eras invencible, que todas las cosas se destruyen. Todas las cosas se arruinan. Pero hay cosas que luchan contra ti, y lo irónico es que ni siquiera puedes comprenderlas. Amor. Vida. Crecimiento. La vida de una persona es más que el caos de su muerte. Emoción, ruina. Esta es tu derrota. Saced observaba ansioso desde la boca de la cueva. Un grupito de hombres se congregaba a su alrededor. Garb, líder de la iglesia del superviviente en Lutadel. Aradal, el más destacado de los mayordomos de Teris. Lord Derry Basting, uno de los miembros supervivientes de la asamblea del gobierno de la ciudad. Aslidin, la joven de quien al parecer Demok se había enamorado durante sus breves semanas en los pozos de Atsin. Un puñado de personas más, lo suficientemente importantes, o fieles, para acercarse a mirar. ¿Dónde está ella, maese Terrisano? Preguntó Garb. Ella vendrá, prometió Saced, la mano apoyada en la pared de roca. Llevaba sus mentes de metal, todas ellas con la carga que les quedaba, incluidos sus anillos de la batalla en Lutadel, por si invadían el túnel. Sus mentecobres descansaban en sus brazos listas para registrar cada detalle de la llegada del héroe. Los hombres guardaron silencio. Los soldados que no tenían la bendición de Latium esperaban nerviosos con ellos, sabiendo que eran los siguientes si el ataque de Elend fracasaba. Ella tiene que venir, pensó Saced. Todo apunta a su llegada. El héroe vendrá, repitió. Elend cortó dos cabezas a la vez, derribando a los colos. Hizo girar la hoja, cercenando un brazo, y luego atravesó el cuello de otra criatura. No la había visto acercarse, pero su mente había notado e interpretado la sombra de Atium antes de que se produjera el ataque real. Se alzaba ya en una alfombra de cadáveres azules. No tropezaba. Con Atium, cada paso era exacto, su espada guiada, su mente agudizada. Derribó a un coloso especialmente grande, y luego dio un paso atrás, deteniéndose un breve instante. El sol asomaba por el este. Empezaba a hacer calor. Llevaban horas luchando, aunque el ejército de colos parecía interminable. Elend mató a otro, pero sus movimientos empezaban a parecer más lentos. El Atium amplificaba la mente, pero no impulsaba el cuerpo, y había empezado a recurrir al peltre para continuar. ¿Quién habría podido imaginar que podía cansarse, incluso agotarse, mientras se quemaba Atium? Nadie había usado antes tanto metal como lo hacía Elend. Pero tenía que seguir. Se estaba quedando sin Atium. Se volvió hacia la boca de la caverna, justo a tiempo de ver cómo uno de sus soldados de Atium caía en medio de un chorro de sangre. Elend maldijo, girando, mientras una sombra de Atium pasaba a través de él. Esquivó el mandoble que siguió, y luego cortó el brazo de la criatura. Decapitó a la siguiente, y luego cortó a otra las piernas. Durante la mayor parte de la batalla no había empleado saltos ni ataques alománticos, solo esgrima directa. Sin embargo, sus brazos empezaban a cansarse y se vio obligado a empezar a empujar colos para dominar el campo de batalla. La reserva de Atium, de vida, dentro de él menguaba. El Atium se quemaba muy rápidamente. Otro hombre gritó. Otro soldado muerto. Elend empezó a regresar a la caverna. Había tantos colos. Su banda de 300 había matado a miles, pero a los colos no les importaba. Seguían atacando, una brutal ola de determinación infinita, a la que solo podían resistir por las reservas de brumosos de Atium que protegían cada una de las entradas de la tierra natal. Otro hombre murió. Se estaban quedando sin Atium. Elend huyó, blandiendo la espada a su alrededor, abatiendo a 3 colos con una maniobra que nunca debería haber funcionado. Avivó acero y empujó al resto para apartarlo de él. El cuerpo de un dios ardiendo en mi interior, pensó. Apretó los dientes y atacó mientras sus hombres seguían cayendo. Se enfrentó a un puñado de colos, cercenando brazos, piernas, cabezas. Apuñalando pechos, cuellos, tripas. Continuó luchando, solo. Hacía tiempo que sus ropas no eran blancas, sino rojas. Algo se movió tras él, y se dio media vuelta, alzando la hoja, dejando que el Atium lo guiara. Sin embargo, se detuvo, inseguro. La criatura que tenía detrás no era ningún colos. Vestía de negro, con una cuenca ocular vacía y sangrante, la otra perforada por un clavo que se había estampado en el cráneo. Elend podía ver a través del agujero de la cuenca vacía de la criatura. Mars.
Tenía una nube de sombras de Atium a su alrededor, también quemaba metal, por lo que sería inmune al Atium de Elend. Humano conducía a sus soldados Colos a través de los túneles. Mataban a todos los que hallaban en su camino. Algunos se habían plantado ante la entrada. Lucharon con tenacidad. Eran fuertes. Ahora estaban muertos. Algo impulsaba a Humano a continuar. Algo más fuerte que nada que lo hubiera controlado antes. Más fuerte que la mujercita del pelo negro, aunque ella era muy fuerte. Esta cosa era más fuerte aún. Era ruina. Humano lo sabía. No podía resistirse. Solo podía matar. Abatió a otro humano. Humano irrumpió en una gran cámara abierta llena de otras personas. Controlándolo, Ruina le hizo volverse y no matarlos. No es que Ruina no quisiera que lo hiciera. Pero quería más otra cosa. Humano se abalanzó hacia adelante. Se abrió paso entre rocas y piedras caídas. Apartó a humanos sollozantes. Los demás Colos lo siguieron. Durante un momento, todos sus deseos propios quedaron olvidados. Solo existía su abrumador deseo de llegar a una sala pequeña. Allí. Delante de él. Humano abrió las puertas. Ruina huyó de placer cuando entró en la sala. Contenía aquello que Ruina quería. Adivina qué he encontrado, gruñó Mars, dando un paso adelante y empujando contra la espada de Elend. El arma salió volando de entre sus dedos. Atium. Un Kandra lo llevaba con intención de venderlo. Estúpida criatura. Elend maldijo, esquivó a un lado el ataque de un Colos, y sacó de la vaina de su pierna la daga de obsidiana. Mars avanzó. Los hombres gritaban, maldiciendo, cayendo, mientras su Atium se agotaba. Los soldados de Elend estaban siendo superados. Los gritos se apagaron cuando el último de los hombres que protegía la entrada murió. Dudaba de que los demás duraran mucho más. El Atium de Elend le advirtió del ataque del Colos, le permitió esquivar, a duras penas, pero no podía ayudarle a matarlo con la daga. Y, cuando el Colos llamó su atención, Mars golpeó con un hacha de obsidiana. La hoja cayó, y Elend saltó para esquivarla, pero perdió el equilibrio. Trató de recuperarse, pero sus metales se acababan, no solo el Atium, sino también los básicos. Hierro, acero, peltre. No les había prestado mucha atención, ya que tenía Atium, pero llevaba demasiado tiempo combatiendo. Si Mars tenía Atium, entonces estaban igualados, y sin metales básicos, Elend moriría. Un ataque por parte del Inquisidor lo obligó a avivar peltre para escapar. Abatió a 3 Colos con facilidad, pues su Atium aún le ayudaba, pero la inmunidad de Mars era un serio desafío. El Inquisidor pasó por encima de los cuerpos caídos de los Colos, dirigiéndose a trompicones hacia Elend, el único clavo de su cabeza reflejaba la luz demasiado brillante del sol en el cielo. El peltre de Elend se agotó. No puedes derrotarme, Elend Venture, dijo Mars con voz rechinante. Hemos matado a tu esposa. Te mataré también. Ven. Elend no lo creyó. Ven vendrá, pensó. No salvará. Fe. Era extraño sentirla en este momento. Mars atacó. El peltre y el hierro súbitamente cobraron vida dentro de Elend. No tuvo tiempo de pensar en aquella rareza, simplemente, reaccionó. Tiró de su espada, que yacía en el suelo a cierta distancia. Volteó en el aire y la agarró, blandiéndola con un velocísimo movimiento que bloqueó el hacha de Mars. El cuerpo de Elend parecía pulsar, poderoso y enorme. Golpeó por instinto, obligando a Mars a retroceder. Los Colos se apartaron por el momento, como asustados de Elend. O asombrados. Mars alzó una mano para empujar la espada de Elend, pero no sucedió nada. Fue, como si algo desviara el golpe. Elend gritó, cargando, repeliendo a Mars con los golpes de su plateada espada. El Inquisidor parecía aturdido mientras bloqueaba con el hacha de obsidiana, sus movimientos demasiado rápidos para explicarlos incluso con alomancia. Sin embargo, Elend siguió obligándolo a retirarse, sobre los caídos cuerpos azules, removiendo la ceniza bajo el cielo rojo. Una poderosa paz inundó a Elend. Su alomancia brillaba, aunque sabía que los metales en su interior tendrían que haberse agotado. Solo quedaba el Atium, y sus extraños poderes no podían darle los otros metales. Pero no importaba. Por el momento, lo abrazaba algo más grande. Alzó la mirada, hacia el sol. Y vio, durante un breve instante, a una enorme figura en el aire sobre él. Un personaje brillante y cambiante de puro blanco. Sus manos se extendían hacia sus hombros, la cabeza hacia atrás, el pelo blanco ondulando, la bruma ondulando tras ella como alas que se extendieran por el cielo. Ven, pensó Elend con una sonrisa. Elend se volvió a tiempo de ver cómo Mars gritaba y saltaba hacia adelante, atacando con su hacha en una mano, con algo enorme y negro como una capa detrás. Mars se cubrió la cara con la otra mano, como para impedir que su ojo muerto viera la imagen que había en el aire tras Elend. Elend quemó los restos de su Atium, avivándolo en su estómago. Alzó la espada con ambas manos y esperó a que Mars se acercara. El Inquisidor era más fuerte y mejor guerrero. Mars tenía los poderes de la alomancia y la feruquimia, lo que le convertía en otro Lord Legislador. No era una batalla que Elend pudiera ganar. No con una espada. Mars llegó, y a Elend le pareció comprender cómo había sido para Kelsier enfrentarse al Lord Legislador en aquella plaza de Lutadel. Mars golpeó con su hacha, Elend alzó a su vez la espada y se dispuso a golpear. Entonces, Elend quemó duraluminio con su Atium. Visión, sonido, fuerza, poder, gloria, velocidad. Las líneas azules brotaron de su pecho como rayos de luz. Pero quedaron oscurecidas por una cosa. Atium más duraluminio. En un destello de conocimiento, Elend sintió un aturdidor pozo de información. Todo se volvió blanco a su alrededor mientras el conocimiento saturaba su mente. Ahora lo entiendo, susurró mientras la visión se desvanecía, y junto con ella sus metales restantes. El campo de batalla regresó. Elend se alzaba sobre él, y su espada perforaba el cuello de Mars. Había quedado atrapada en el clavo que sobresalía de la espalda del Inquisidor, entre los omóplatos. El hacha de Mars estaba enterrada en el pecho de Elend. Los metales fantasma que Ben le había dado cobraron de nuevo vida dentro de Elend. Se llevaron el dolor. Sin embargo, había un límite a lo que podía conseguir el peltre, no importa con cuánta fuerza se avivara. Mars liberó su hacha, y Elend se tambaleó hacia atrás, sangrando, soltando la espada. Mars se arrancó la espada del cuello, y la herida desapareció, sanada por los poderes de la feruquimia. Elend se desplomó sobre una pila de cadáveres Colos. Estaría ya muerto, de no ser por el peltre. Mars se acercó a él, sonriendo. Su cuenca vacía estaba recubierta de tatuajes, la marca que Mars había recabado sobre sí. El precio que había pagado para derrocar el Imperio final. Mars agarró a Elend por la garganta, empujándolo hacia atrás. Tus soldados están muertos, Elend Venture, susurró la criatura. Nuestros Colos campan por las cavernas Kandra. Tus metales se han acabado. Has perdido. Elend notó cómo se le escapaba la vida, la última gota de un vaso vacío. Había estado aquí antes, en la caverna del Pozo de la Ascensión. Tendría que haber muerto entonces y sentirse aterrado. Esta vez, sin embargo, no lo estaba. No había pesar. Solo satisfacción. Elend miró al Inquisidor. Ven, como un fantasma brillante, aún flotaba sobre ambos. Perdido. Susurró Elend. Hemos ganado, Mars. Ah, sí. ¿Y cómo es eso? Preguntó Mars, despectivo. Humano se hallaba junto al pozo en el centro de la sala de la caverna. El pozo donde se había encontrado el cuerpo de Ruina. El lugar de la victoria. Humano esperaba, aturdido. Un grupo de Colos se acercó a él, igualmente anonadados. El pozo estaba vacío. El Atium, susurró Elend, saboreando su propia sangre. ¿Dónde está el Atium, Mars? ¿De dónde crees que conseguimos el poder para luchar? Viniste a por ese Atium. Bueno, se ha acabado.
Dile eso a tu amo. ¿Crees que mis hombres y yo esperábamos matar a todos esos colos? Hay decenas de miles. Eso no era lo importante. La sonrisa de Elend se ensanchó. El cuerpo de Ruina ha desaparecido, Mars. Lo hemos quemado, los demás y yo. Puedes matarme, pero nunca conseguirás lo que viniste a buscar. Y por eso nosotros ganamos. Mars gritó lleno de furia, exigiendo la verdad, pero Elend la había dicho. Las muertes de los demás significaban que se habían quedado sin Atium. Sus hombres habían luchado hasta agotarlo, como había ordenado Elend, quemando hasta los últimos restos. El cuerpo de un dios. El poder de un dios. Elend lo había tenido un momento. Más importante, lo había destruido. Era de esperar que eso mantuviera a su pueblo a salvo. Ahora es cosa tuya, ven, pensó, sintiendo aún la paz de su contacto en su alma. He hecho lo que he podido. Sonrió de nuevo a Mars, desafiante, mientras el inquisidor alzaba su hacha. El hacha decapitó a Elend. Ruina se revolvió, lleno de furia, destructor. Ben tan solo permaneció en silencio, viendo cómo el cuerpo sin cabeza de Elend se desplomaba en la pila de cadáveres azules. ¿Qué te parece? Gritó Ruina. Lo he matado. He destruido todo lo que amas. Te lo he quitado. Ben flotó sobre el cuerpo de Elend. Extendió dedos incorpóreos, le acarició la cabeza, recordando cómo fue usar su poder para insuflar su alomancia. No sabía lo que había hecho. Algo parecido a lo que hacía Ruina cuando controlaba a los colos, tal vez. Solo que al revés. Liberador. Sereno. Elend estaba muerto. Ella lo sabía, y sabía que no había nada que pudiera hacer. Eso causó dolor, cierto, pero no el dolor que esperaba. Lo dejé ir hace mucho, pensó, acariciándole la cara. En el pozo de la ascensión. La alomancia me lo devolvió durante un tiempo. Ella no sintió el dolor ni el terror que había conocido antes, cuando lo creyó muerto. Esta vez, solo sintió paz. Estos últimos años habían sido una bendición, una extensión. Había renunciado a Elend para que fuera su propio dueño, para que se arriesgara como quisiera, y quizá para que muriera. Siempre lo amaría. Pero no dejaría de actuar porque él hubiera muerto. Tal vez lo contrario. Ruina flotaba directamente sobre ella, lanzando insultos, diciéndole que iba a matar a los demás. Saced. Brisa. Ham. Fantasma. Quedan tan pocos de la banda original, pensó. Kelsey he muerto desde hace tanto. Dockson y Klux caídos en la batalla de Lutadel. Jeden muerto con sus soldados. Oreseur eliminado por orden de Sein. Mars, caído para convertirse en inquisidor. Y los demás que se unieron a nosotros, muertos también. Tingwil, Tenson, Elend. ¿Acaso creía Ruina que iba a dejar que sus sacrificios fueran en vano? Se levantó, reuniendo su poder. Lo lanzó contra el poder de Ruina, como había hecho otras veces. Sin embargo, ahora fue diferente. Cuando Ruina contraatacó, ella no se retiró. No se conservó. Continuó adelante. La confrontación hizo que su cuerpo divino temblara de dolor. Era el dolor de unir algo helado con algo caliente, el dolor de dos rocas que se aplastan y se reducen a polvo. Sus formas ondularon en una tempestad de poder. Iben continuó presionando. Conservación no podía destruirte. Pensó, casi gritando contra la agonía. Solo podía proteger. Por eso necesitaba crear a la humanidad. Todo el tiempo, Ruina, esto ha sido parte de su plan. No renunció a una parte de sí mismo, haciéndose más débil, simplemente para poder crear vida inteligente. Sabía que necesitaba algo tanto de conservación como de ruina. Algo que pudiera proteger y destruir. Algo que pudiera destruir para proteger. Renunció a su poder en el pozo, y a las nieblas, dándonoslo para que pudiéramos tomarlo. Siempre pretendió que sucediera esto. ¿Crees que fue tu plan? Era suyo. Todo el tiempo. Ruina gritó. Ella siguió presionando. Creaste aquello que podía matarte, Ruina, dijo Ben. Y cometiste un último gran error. No deberías haber matado a Elend. Verás, él era el único motivo que yo tenía para vivir. No se retiró, aunque el conflicto de opuestos la hacía pedazos. Ruina gritó aterrado mientras la fuerza del poder de Ben se fundía por completo con el suyo. La conciencia de Ben, formada ahora y saturada con conservación, se dispuso a tocar la de Ruina. Ninguno cedió. Y, con un arrebato de poder, Ben se despidió del mundo, y luego arrastró a Ruina al abismo consigo. Sus dos mentes se desvanecieron como bruma bajo el sol caliente. Cuando Ben murió, el final llegó rápidamente. No estábamos preparados para ello, pero ni siquiera toda la planificación del Lord Legislador podría habernos preparado. ¿Cómo se prepara uno para el fin del mundo? 82. Button text-bajo-image, Chromium. Saced observó en silencio desde la boca de la cueva. Fuera, los colos deambulaban y se enfurecían, confundidos. La mayoría de los hombres que antes acompañaban a Saced habían huido. Incluso la mayor parte de los soldados se había retirado a las cavernas, y lo consideraron un necio por esperar. Solo se quedó el general de Mox, que había conseguido regresar arrastrándose a la caverna cuando se agotó su atium, a unos pocos metros en el túnel. El hombre estaba cubierto de sangre, llevaba un torniquete en el brazo, y tenía la pierna aplastada. Tosía sin fuerzas, esperando a que Aslidin regresara con más vendas. El sol se alzaba en el cielo. El calor era increíble, como un horno. Gritos de dolor resonaban en la caverna tras Saced. Los colos estaban dentro. Ella vendrá, susurró Saced. Podía ver el cuerpo de Elend. Había caído sobre la pila de cadáveres colos. Destacaba en blanco y rojo contra el negro y azul de los colos y la ceniza. Ben vendrá, insistió. Demox parecía aturdido. Demasiada sangre perdida. Se tendió, cerrando los ojos. Los colos empezaban a dirigirse a la boca de la cueva, aunque no tenían la dirección ni el frenesí que habían mostrado antes. El héroe vendrá, dijo Saced. Fuera apareció algo, como surgido de las brumas, y se desplomó entre los cadáveres junto al cuerpo de Elend. Lo siguió inmediatamente algo más, una segunda figura, que también quedó inmóvil. Allí. Pensó Saced, saliendo de la caverna. Pasó corriendo junto a varios colos que intentaron golpearlo, pero Saced decantó un anillo de acero y esquivó sus ataques. Se movió con rapidez entre la masa de criaturas de aspecto confundido, escalando cuerpos, moviéndose hacia los restos de capa blanca que señalaban el lugar de descanso de Elend. Su cadáver estaba allí, decapitado. Un cuerpo pequeño yacía junto al suyo. Saced cayó de rodillas y agarró a Ben por los hombros. Junto a ella, en lo alto de los colos muertos, yacía otro cuerpo. Era el de un hombre de pelo rojo, a quien Saced no reconoció, pero lo ignoró. Pues Ben no se movía. No. Pensó, buscándole el pulso. No había ninguno. Tenía los ojos cerrados. Parecía en paz, pero muy muerta. No puede ser. Gritó, sacudiendo de nuevo su cuerpo. Miró hacia el sol cada vez más alto. Era difícil respirar por el calor. Sintió la piel ardiendo. Para cuando el sol llegara a su cenit, estaría tan caliente que la tierra ardería. Así es como termina. Gritó hacia el cielo. Tu héroe está muerto. El poder de Ruina puede estar roto, puede que haya perdido su ejército de colos, pero el mundo seguirá muriendo. La ceniza había matado a las plantas. El sol quemaría todo lo que quedaba. No había alimento. Saced lloró, pero las lágrimas se secaron en su rostro. Así es como nos dejas. Susurró. Y, entonces, sintió algo. Bajó la mirada. El cuerpo de Ben ahumaba levemente. No por el calor. Parecía estar manando algo, ¿o no? Estaba conectado con algo.
Los jirones de bruma guiaban hacia una enorme luz blanca. Apenas podía verla. Extendió la mano y tocó la bruma, y sintió un poder asombroso. Un poder de estabilidad. A un lado, el otro cadáver, el que no reconocía, también manaba algo. Un denso humo negro. Saced extendió la otra mano, tocó el humo, y sintió un poder distinto, más violento. El poder del cambio. Se arrodilló, aturdido, entre los cuerpos. Y solo entonces empezó a tener sentido. Las profecías usaban siempre el género neutro, pensó. Asumimos que para que pudieran referirse a un hombre o una mujer. O, tal vez porque se referían a un héroe que no era una cosa ni la otra. Se levantó. El poder del sol parecía insignificante comparado con los poderes gemelos, aunque opuestos, que lo rodeaban. El héroe sería rechazado por su pueblo, pensó Saced. Sin embargo, lo salvaría. No un guerrero, aunque sabía pelear. No un rey nato, pero se convertiría en uno de todas formas. Alzó de nuevo la cabeza. ¿Es esto lo que planeaste todo el tiempo? Saboreó el poder, pero se retiró, asustado. ¿Cómo podía usar semejante cosa? Era solo un hombre. En el breve atisbo de fuerzas que tocó, supo que no tendría ninguna esperanza de utilizarlo. No tenía la formación. No puedo hacer esto, dijo con voz quebrada, mirando al cielo. No sé cómo. No puedo hacer al mundo como era, nunca lo he visto. Si tomo este poder, haré como hizo el Lord Legislador, y solo empeoraré las cosas al intentarlo. Soy solo un hombre. Los colos gritaban doloridos por la quemazón. El dolor era terrible, y alrededor de Saced los árboles empezaron a restallar y arder. Su conexión con los poderes gemelos lo mantuvo vivo, lo sabía, pero no los aceptó. No soy ningún héroe, susurró, todavía mirando al cielo. Sus brazos tintineaban, dorados. Sus mentecobres, en sus antebrazos, reflejaban la luz del sol. Llevaban con él tanto tiempo, eran sus acompañantes. Su conocimiento. Conocimiento. Las palabras de la profecía eran muy precisas, pensó de pronto. Dicen que el héroe llevará en sus brazos el futuro del mundo. No en sus hombros. No en sus manos. En sus brazos. Por los dioses olvidados. Introdujo los brazos en las brumas gemelas y aceptó los poderes ofrecidos. Los inhaló, sintiéndolos cubrir su cuerpo, haciéndolo arder. Su carne y sus huesos se evaporaron, pero al hacerlo decantó sus mentecobres, vertiendo todo su contenido en su consciencia expandida. Las mentecobres, ahora vacías, cayeron con sus anillos a la pila de cadáveres azules junto a los cuerpos de Ben, Elend, y el cuerpo sin nombre de Ruina. Saced abrió unos ojos tan grandes como el propio mundo, atrayendo el poder que entrelazaba a toda la creación. El héroe tendrá el poder para salvar al mundo. Pero también tendrá el poder para destruirlo. Nunca comprendimos. Él no podía contener solamente el poder de conservación. Necesitaba también el poder de ruina. Los poderes eran opuestos. Mientras los inspiraba, amenazaron con destruirse mutuamente. Y, sin embargo, al tener decidido cómo iba a usarlos, pudo mantenerlos separados. Podían tocarse sin destruirse el uno al otro, si lo deseaba. Pues estos poderes habían sido usados para crearlo todo. Si luchaban, destruían. Si se usaban juntos, creaban. La comprensión brotó en su interior. Durante más de 1000 años, los guardadores habían recopilado el conocimiento de la humanidad y lo habían almacenado en sus mentecobres. Lo habían pasado de un guardador a otro, cada hombre o mujer cargaba con todo el grueso del conocimiento, para poder transmitirlo cuando fuera necesario. Saced lo tenía todo. Y, en un momento de trascendencia, lo comprendió todo. Vio las pautas, las claves, los secretos. Los hombres habían creído y adorado durante tanto tiempo como existían, y dentro de esas creencias, Saced encontró las respuestas que necesitaba. Gemas, ocultas de ruina en todas las religiones de la humanidad. Hubo un pueblo llamado los Benet. Habían considerado el trazado de mapas un deber solemne. Saced predicó una vez su religión al mismísimo Kelsie. Con sus detallados mapas y cartas, Saced descubrió cómo fue el mundo una vez. Usó sus poderes para restaurar continentes y océanos, las islas y costas, las montañas y ríos. Hubo un pueblo llamado los Nelazan. Adoraban a las estrellas, las llamaban los 1000 ojos de su dios, Trell, que los vigilaba. Saced recordaba bien haberle ofrecido la religión a la joven Ben cuando estaba allí sentada, inmóvil, recibiendo su primer corte de pelo como miembro de la banda. De los Nelazan, los guardadores habían recuperado cartas estelares, y las habían registrado con diligencia, aunque las consideraban inútiles, pues no eran precisas desde los días anteriores a la ascensión. Sin embargo, a partir de esas cartas estelares y de las pautas y los movimientos que esbozaban en los otros planetas en el sistema solar, Saced pudo determinar con exactitud qué órbita debía trazar el mundo. Volvió a poner el planeta en su antiguo sitio, sin empujar demasiado, como había hecho el Lord Legislador, pues tenía un marco de referencia por el que medirse. Hubo un pueblo llamado los Katsi que adoraban la muerte, habían proporcionado notas detalladas sobre el cuerpo humano. Saced había ofrecido una de sus plegarias sobre los cadáveres que encontró en el escondite de la antigua banda de Ben, cuando Kelsie todavía vivía. De las enseñanzas Katsi sobre el cuerpo, Saced determinó que la fisiología de la humanidad había cambiado, bien por intención del Lord Legislador o por simple evolución, para adaptarse a respirar ceniza y comer plantas marrones. Con una oleada de poder, Saced restauró los cuerpos de los hombres para que fueran como antes, dejando a cada persona igual, pero arreglando los problemas que habían causado vivir durante 1000 años en un mundo moribundo. No destruyó a los hombres, retorciéndolos y revolviéndolos como había hecho el Lord Legislador cuando creó a los Kandra, pues Saced tenía una guía con la que trabajar. Aprendió también otras cosas. Docenas de secretos. Una religión adoraba a los animales, y de ella Saced extrajo imágenes, explicaciones y referencias sobre la vida que debería haber existido en la Tierra. La restauró. De otra, Dadrada, la religión que había predicado a Klux antes de que el hombre muriera, Saced aprendió sobre colores y tonos. Era la última religión que había enseñado, y con sus poemas sobre el color y la naturaleza, pudo restaurar las plantas, el cielo y el paisaje a como habían sido antaño. Todas las religiones tenían pistas, pues las creencias de los hombres contenían las esperanzas, los amores, deseos y vidas de la gente que había creído en ellas. Finalmente, Saced tomó la religión de los Larsta, la religión en la que creía la esposa de Kelsie, Mare. Sus sacerdotes habían compuesto poesía durante sus momentos de meditación. De estos poemas, y por un fragmento de papel que Mare le había dado a Kelsie, quien se lo había dado a Ben, que a su vez se lo había dado a Saced, aprendió las cosas hermosas que el mundo tuvo una vez. Y restauró flores a las plantas que una vez las engendraron. Después de todo, las religiones de mi cartapacio no eran inútiles, pensó, mientras el poder fluía de él y rehacía el mundo. Ninguna de ellas. Ninguna abarcaba toda la verdad. Pero todas contenían verdad. Saced flotó sobre el mundo, cambiando cosas como consideraba que debía hacer. Protegió los escondites de la humanidad, manteniendo las cavernas a salvo, aunque las trasladó de sitio, mientras rehacía la tectónica del mundo. Alteró a los Colos para que pudieran elegir reunirse con la humanidad o formar su propia sociedad aparte. Los Kandra no deseaban ser humanos, por lo que les restauró sus bendiciones, pero también implementó un mecanismo de mortalidad que pudieran descubrir quienes sintieran el peso de los siglos. Al finalizar, exhaló suavemente, terminada su obra. Y, sin embargo, el poder no se evaporó de él, como había esperado que hiciera. Rasek y Ben solo tocaron pequeñas porciones en el pozo de la ascensión, advirtió. Yo tengo algo más. Algo infinito. Ruina y conservación estaban muertos, y sus poderes se habían unido. De hecho, se pertenecían el uno al otro. ¿Cómo se habían dividido? Algún día, tal vez, descubriría la respuesta a esa pregunta. Alguien tendría que vigilar el mundo, cuidarlo, ahora que sus dioses ya no existían.
Hasta ese momento, Saced no comprendió el término héroe de las eras. No era un héroe que viniese una vez en las eras, sino un héroe que las abarcaba. Un héroe que protegería a la humanidad a través de los tiempos. Ni conservación ni ruina, sino ambos. Dios. Fin de la quinta parte. Button text-image, ilustra-08. Venera especial. Conservación la eligió desde muy joven, como he mencionado. Creo que estaba preparándola para que tomara su poder. Sin embargo, la mente de conservación era muy débil en ese punto, reducida solo al fragmento que conocíamos como el espíritu de la bruma. ¿Qué le hizo escoger a esa muchacha? Fue porque era una nacida de la bruma. Fue porque consiguió sus poderes muy pronto, cuando sufría los dolores del dificilísimo parto que su madre experimentó para darla a luz. Ben era inusitadamente talentosa y fuerte con la alomancia, incluso desde el principio. Creo que debió de absorber parte de las brumas cuando aún era una niña, en aquellos breves momentos en que no llevaba puesto el pendiente. Conservación casi había conseguido que no lo llevara cuando Kelsey la reclutó, aunque volvió a hacerlo durante un momento antes de unirse a la banda. Entonces, se lo dejó puesto a sugerencia suya. Nadie más podía recurrir a las brumas. Lo he confirmado. Porque estaban abiertas a Ben y no a los demás. Sospecho que no pudo tomarlas todas hasta después de tocar el poder en el pozo de la ascensión. Creo que siempre debía ser una fuerza afinadora. Algo que, una vez tocado, ajustaría el cuerpo de una persona para aceptar las brumas. Sin embargo, ella usó una pequeña migaja del poder de conservación cuando derrotó al Lord Legislador, más de un año antes de empezar a oír los latidos del regreso del poder al pozo. Hay mucho más en este misterio. Tal vez lo descubriré algún día, cuando mi mente se acostumbre más a su naturaleza expandida. Tal vez determinaré por qué pude tomar el poder yo mismo. Por ahora, solo deseo reconocer el logro de la mujer que tuvo el poder antes que yo. De todos los que lo hemos tocado, creo que ella fue la más digna. Epílogo. Button text-image, unknown 5. Fantasma despertó de la pesadilla. Se sentó. La caverna a su alrededor estaba oscura, iluminada solo por lámparas y velas. Se levantó, desperezándose. A su alrededor, la gente se quedó boquiabierta. Caminó entre ellos, buscando a sus amigos. La caverna estaba repleta, albergando a todos los de Uteo que habían estado dispuestos a venir y esconderse. Por eso a Fantasma le costó trabajo abrirse camino entre los cuerpos que charlaban, se agitaban, tosían. Mientras caminaba, los susurros se hicieron más fuertes, y la gente se levantó para seguirlo. Beldre se le acercó corriendo, con su vestido blanco ondeando. «Fantasma», preguntó asombrada. ¿Qué ha pasado? Él tan solo sonrió, y la rodeó con un brazo. Se dirigieron a la parte delantera de la caverna. Brisa estaba sentado ante una mesa, naturalmente, él tenía muebles, mientras que todos los demás se sentaban en el suelo de piedra. Fantasma le saludó con la cabeza, y el aplacador arqueó una ceja. «Tienes buen aspecto, muchacho», dijo Brisa, tomando un sorbo de vino. «Podríamos decir que sí», repuso Fantasma. «Eso es todo lo que vas a decir», le dijo Beldre a Brisa. «Míralo. Se ha curado». Brisa se encogió de hombros, soltó su vino y se puso en pie. «Querida, con todas las cosas raras que han estado pasando últimamente, el aspecto del joven Fantasma no está a la altura. Una simple curación. Algo bastante mundano, si me preguntas mi opinión». Brisa le guiñó un ojo y luego miró a Fantasma. «¿Lo hacemos, pues?», preguntó Fantasma. Brisa se encogió de hombros. «¿Por qué no? ¿Qué crees que encontraremos?» «No estoy seguro», admitió Fantasma, dirigiéndose a la antesala más allá de la caverna. Empezó a subir la escalera. «Fantasma», advirtió Beldre. «Ya sabes lo que dijeron los exploradores. La ciudad entera estaba ardiendo por los rayos del sol». Fantasma alzó la cabeza, advirtiendo la luz que brillaba entre las grietas de la trampilla. Sonrió y entonces la empujó para abrirla. No había ninguna ciudad fuera. Solo un prado de hierba. Hierba verde. Fantasma parpadeó ante la extraña visión y luego gateó hasta la suave tierra, dejando sitio para Brisa. El aplacador asomó la cabeza, y luego la ladeó. «Esto sí que es una visión», dijo, arrastrándose tras Fantasma. Fantasma se incorporó. La hierba le llegaba a los muslos. Verde. Un color muy extraño para las plantas. «Y, el cielo», dijo Brisa, protegiéndose los ojos. «Azul. Ni rastro de ceniza o de humo. Muy extraño. Muy extraño de verdad. Apuesto a que Ben ha tenido algo que ver con este lío. Esa chica nunca supo hacer las cosas bien». Fantasma oyó un jadeo detrás, y se volvió para ver a Beldre salir de la caverna. La ayudó a salir y ambos caminaron en asombrado silencio por entre la alta hierba. El sol brillaba en el cielo, pero su calor no resultaba molesto. «¿Qué ha pasado con la ciudad?», susurró Beldre, agarrada al brazo de Fantasma. Él sacudió la cabeza. Entonces oyó algo. Se volvió, pues le pareció haber visto movimiento en el horizonte. Avanzó, con Beldre a su lado, mientras Brisa llamaba a Adriane para que subiera a ver lo que había pasado. «¿Son personas?», preguntó Beldre, viendo por fin lo mismo que había visto Fantasma. La gente en la distancia los vio también a ellos, y en cuanto se acercaron Fantasma sonrió y saludó a uno. «Fantasma», llamó Ham. «Chico, eres tú». Fantasma y Beldre echaron a correr. Ham estaba acompañado por otras personas, y tras ellos Fantasma pudo ver otra trampilla en mitad del prado. Gente que no reconocía, algunos con el uniforme del ejército de Elend, empezó a salir. Ham se acercó veloz y se fundió en un abrazo con Fantasma. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Ham, soltándolo. «No lo sé», contestó Fantasma. «Lo último que supe es que estaba en Urteau». Ham miró al cielo. «Yo estaba en Fadrex». «¿Qué ha pasado?». Fantasma sacudió la cabeza. «No sé si los lugares que conocíamos tienen ya sentido, Ham». Ham asintió, volviéndose hacia donde señalaba uno de los soldados. Otro grupo de gente salía de un agujero cercano. Fantasma y Ham se acercaron, al menos, hasta que Ham vio a alguien en el otro grupo. Fantasma la reconoció vagamente como la esposa de Ham, que estaba en Lutadel. El violento lanzó un grito emocionado, y corrió a saludar a su familia. Fantasma fue pasando de agujero en agujero. Parecía haber 6, algunos muy poblados, otros no tanto. Uno destacaba. No era una trampilla, como las demás, sino la entrada inclinada a una cueva. Allí encontró al general Demox hablando con un grupito de personas, con una guapa terrisana del brazo. «Me desmayé y recuperé la conciencia», decía Demox, «pero lo vi. El superviviente. Tuvo que ser él, flotaba en el cielo, brillando. Olas de color se movían en el aire, y el suelo temblaba, y la tierra giraba y se movía. Vino. Como dijo Saced». «¿Saced?», preguntó Fantasma, y Demox reparó en él por primera vez. «¿Dónde está?». Demox negó con la cabeza. «No lo sé, Lord Fantasma». Hizo una pausa. «Por cierto, ¿de dónde sales?». Fantasma ignoró la pregunta. Las aberturas y agujeros formaban una pauta. Fantasma recorrió la densa hierba, guiando a Beldre, dirigiéndose hacia el centro mismo. El viento soplaba suavemente entre los tallos de hierba que ondulaban. Ham y Brisa corrieron a alcanzarlo, discutiendo ya por algo trivial, Ham con un niño del brazo, el otro alrededor de los hombros de su esposa. Fantasma se detuvo al ver una mancha de color en la hierba. Alzó una mano, advirtiendo a los demás, y avanzaron con más cuidado. Allí, en el centro de la hierba, había un campo de algo.
Algo brotaba del suelo, con las partes superiores como hojas de colores brillantes. Tenían forma de campanas invertidas, colocadas sobre largos tallos rectos, los pétalos abiertos al sol. Como si buscaran su luz y quisieran beberla. Precioso, susurró Beldre. Fantasma dio un paso adelante, moviéndose entre las plantas. Flores, pensó, reconociéndolas de la imagen que llevara Ben. El sueño de Kelsey finalmente hecho realidad. En el centro de las flores encontró a dos personas. Ben yacía con su capa de bruma, la camisa y los pantalones de costumbre. Ellen llevaba un brillante uniforme blanco, con su capa. Ambos estaban cogidos de la mano mientras yacían entre las flores. Y ambos estaban muertos. Fantasma se arrodilló junto a ellos, oyendo llorar a Ham y Brisa. Examinaron los cuerpos, buscando signos vitales, pero Fantasma se concentró en algo más, casi oculto en la hierba. Lo cogió, un grueso tomo de cuero. Lo abrió y leyó la primera página. Soy, por desgracia, el héroe de las eras, decían las delicadas y cuidadosas palabras. A Fantasma le pareció reconocer la letra. Mientras hojeaba el libro, un papel se soltó. Fantasma lo recogió, un lado tenía un ajado dibujo de una flor, la misma imagen en la que había estado pensando unos momentos antes. Por el otro lado había una nota escrita con la misma letra que el libro, que decía: Fantasma, traté de traerlos de vuelta, pero al parecer arreglar los cuerpos no retorna las almas. Mejoraré con el tiempo, espero. Sin embargo, ten por seguro que he hablado con nuestros amigos, que están felices donde están. Creo que se merecen descansar. El libro contiene una breve narración de los acontecimientos que hicieron morir y renacer al mundo, junto con unas reflexiones que he hecho sobre la historia, la filosofía y la ciencia de los hechos recientes. Si miras a tu derecha encontrarás un grupo mayor de libros en la hierba. Contienen todo el conocimiento, al pie de la letra, que contenían mis mentes de metal. Que el conocimiento del pasado no se olvide. Reconstruir será difícil, creo, pero probablemente mucho más fácil que vivir bajo el Lord Legislador o sobrevivir a los intentos de destruir el mundo por parte de Ruina. Creo que te sorprenderá el número de personas que huyeron a las cavernas de almacenaje. Rasek planeó muy bien este día. Sufrió mucho bajo la mano de Ruina, pero era un buen hombre que tenía en el fondo intenciones honorables. Hiciste bien. El mensaje que enviaste con el capitán Goradel nos salvó a todos, al final. La gente necesitará liderazgo en los años por venir. Probablemente, recurrirán a ti. Lamento no estar ahí en persona para ayudarte, pero has de saber que estaré, cerca. Te he convertido en nacido de la bruma, y he reparado los daños que causaste en tu cuerpo al avivar demasiado estaño. Espero que no te importe. Fue una petición de Kelsey, en realidad. Considéralo un regalo de despedida por su parte. Cuídalos por mí. Postdata, sigue habiendo dos metales básicos junto a sus aleaciones de los que nadie sabe nada. Tal vez quieras investigar para ver si descubres qué son. Creo que te interesarán. Fantasma alzó la cabeza, contemplando el cielo azul extrañamente vacío. Beldre se acercó y se arrodilló a su lado, miró el papel y le dirigió una mirada de extrañeza. Pareces preocupado, dijo. Fantasma negó con la cabeza. No, dijo, doblando el papelito y guardándoselo en el bolsillo. No, no estoy preocupado. De hecho, creo que todo va a salir bien. Por fin. Fin del libro tercero. Button text-emails, Vineta.